Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver el registro de fuentes en formato APA. En el proceso de lectura acerca de la investigación de tu tema, puedes comenzar a identificar y seleccionar información útil para retomarla, tal como las ideas principales, los datos, las definiciones, ejemplos, etc. Debido a la importancia de la información, se sugiere registrarla o escribirla para no perderla. Lo más conveniente es escribir la información que te resulte útil, así como los datos de la fuente consultada, en lo que se denominan las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo se escriben en tarjetas o papeletas de más o menos 22 por 13.5 centímetros. Y sirven para reconstruir el conocimiento obtenido de las fuentes, organizarlo en lo que son los temas y subtemas y por ello evitar la pérdida de la información. Aquí nosotros vemos un ejemplo de una ficha de trabajo. Cada tarjeta consta de 3 partes. La primera es la identificación de la fuente o la llamada referencia. En ella debemos incluir el nombre del autor, el título de la obra, el año en que fue hecha, la ciudad o el país y el número de las páginas que se han consultado. La otra parte es el tema. En esa se debe de poner el nombre del tema o el subtema y debemos de poner un título a la información que se está hablando en la ficha. Después tenemos el texto, que el texto es la información que va a ocupar la mayor parte de la ficha. Esta información, ¿sí? Se utiliza, las fichas de trabajo se utilizan para realizar operaciones textuales, tales como las citas textuales, los resúmenes, las paráfrasis, los comentarios o combinar varios tipos. Aquí nosotros tenemos un ejemplo de una ficha de trabajo. En ella se pueden observar en la parte superior izquierda los datos de la fuente en la forma de la referencia APA que vamos a ver más adelante. En la parte superior derecha nosotros tenemos el tema del que se está hablando. En la parte central tenemos nosotros el título con el cual hemos nombrado la información que está en el contenido que ocupa la mayor parte de la ficha. Como hemos dicho, una de las partes más importantes es la referencia bibliográfica, es decir, el conjunto de datos que permiten identificar la fuente consultada, que va a incluir el nombre del autor o autores, la fecha de publicación, el título, el lugar y las páginas. Es muy importante que se siga el orden estipulado para hacer una buena referencia bibliográfica. Adjunto ahí un ejemplo. La forma en que se hace estas referencias es en formato APA. El formato APA fue creado por la American Psychological Association para estandarizar la citación de fuentes y referencias bibliográficas. Esta fuente APA la utilizan sobre todo las ciencias sociales, las ciencias económicas administrativas, las ciencias médicos biológicas, etc. Vamos a empezar hablando acerca de los datos que debe de llevar una referencia APA. En primer lugar, se debe de poner el nombre del autor, que debe de estar separado por comas, primero su apellido y luego obviamente su nombre. Después la fecha debe de ir forzosamente entre paréntesis, ¿sí? En algunos casos se va a poner únicamente el año y en algunos otros se va a tener que poner el año, el mes y el día. Posteriormente viene el título del libro, el título del periódico, el título de la revista, ¿sí? Que siempre va a ir en cursivas
cuando es obviamente a computadora y entrecomillado cuando es a mano. Después, el lugar, que hace referencia a el país o la ciudad en donde fue hecha la información o la publicación. Las páginas, ¿sí? Se refiere al número de páginas. Únicamente esto va a ser para las revistas, para los libros físicos o para los PDFs. ¿Cuáles son las reglas para referencias? Estilo APA. Bueno, como ya dijimos, se deben de poner los datos en orden. El primer dato es el autor. Si en caso de que sea, por ejemplo, un autor, como ya dijimos, siempre se debe de poner primero el apellido separado del nombre. Únicamente se va a poner la inicial del nombre. En dado caso de que sea, por ejemplo, un autor, se pone ahí como Vega G. Dos autores, se tiene que poner la letra I entre los apellidos de los dos autores y se pone exactamente igual, apellido, coma, inicial del nombre. En caso de 3 a 7 autores, entonces se va a poner el apellido del primer autor, seguido de la sigla et al. Si se trata, por ejemplo, de un organismo, por ejemplo, la ONU, la Secretaría, se tiene que poner el nombre completo de la organización. Y si no tiene autor, se pide que, por ejemplo, pueda ser sustituido el nombre del autor por el título de la obra o por el título de la revista. Luego viene la fecha. En la fecha, como ya dijimos, se debe de poner entre paréntesis y puede ser únicamente el año cuando se trata de libros, PDFs, páginas web. Pero, por ejemplo, en publicaciones periódicas como el periódico, ¿sí? O como los blogs, que son diario, ¿sí? Los videos y las redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, se tiene que poner el día, el mes y el año. Si en caso de que no hubiese una referencia de la fecha, se tiene que poner entre paréntesis la abreviatura S/F. Aquí viene una manera en que nosotros podemos hacer nuestra referencia. Luego el título. El título de la fuente, ¿sí? Hay que saber que hay dos tipos de títulos en las referencias APA. Una, el título de la fuente y otro, el título del artículo. El título de la fuente, acuérdense que existen fuentes como son los libros, el internet, la revista, el periódico. Entonces, el título de la fuente es el nombre del libro, el nombre del periódico, el nombre de la revista, el nombre de la página de internet, ¿sí? Entonces ahí vienen ejemplos, por ejemplo, en administración de los recursos humanos. En cambio, en el título del artículo es el nombre que se le pone a la información que se está expresando en el contenido. Esa, a diferencia del título de la fuente, no va a ir en cursiva y va a ir acompañado de un punto y seguido. Ahí vemos un ejemplo. El título del artículo es Convertir la migración en motor del desarrollo. Ese es el título del artículo, así es el nombre que le pusieron al artículo. Le ponemos un punto y luego seguido de eso va a venir el título de la fuente. Política exterior, AM, ¿sí? El progreso, proceso. Luego, después del título, vienen las páginas consultadas. La manera en que se abrevia la palabra página es con P. o PP. La diferencia es que se utiliza P. cuando es únicamente una página y PP. cuando son dos o más páginas o cuando es una seriación. Si, por ejemplo, no hubiese páginas,
Ahí lo que va a suceder es que se va a poner el número de párrafos, ¿sí? Únicamente el número de páginas consultadas se pone cuando se trata de libros físicos, PDFs o libros electrónicos, revistas físicas y revistas electrónicas. En páginas web o en otro tipo de fuentes no se necesita poner la página consultada. Y pues obviamente como estamos en una era de tecnología, es muy importante que nosotros pongamos la URL del recurso, es decir, la dirección electrónica de donde nosotros obtuvimos esa información. Siempre comienza con el http //, hay que iniciarlo de esa manera. Y antes de poner la dirección electrónica es muy importante que se ponga la palabra recuperado de. Ahora que ya nosotros hemos visto cuáles son las partes que componen la referencia APA, ahora llega el turno de saber cómo se hace una referencia APA. Vamos a empezar con referencias de libros. Estamos hablando de libros físicos, ¿sí? Libros que van a tener nombre del autor, nombre de la editorial, el lugar de edición, el año, el título, ¿sí? Esos datos se deben de poner en el orden que ya hemos hablado. Primero el autor, empezando por el apellido, se pone la inicial del nombre, posteriormente entre paréntesis el año, ¿sí? Después el título del libro, después nosotros vamos a poner el país o la ciudad de donde se toma la información. Generalmente en el libro va a decir impreso en México, impreso en Argentina. Lo vamos a separar con 2 puntos, ¿sí? Y después vamos a poner de los 2 puntos la editorial. Únicamente ponemos el nombre, Tusquets, Santillana, Anagrama, ¿sí? Y es muy importante que recuerden que todos los datos se deben de separar por medio de punto y seguido. Ahora, ¿cómo se hace una referencia de PDF? El PDF es un libro electrónico, es decir, un libro que es subido a la red, ¿sí? De manera íntegra, pero pues desde ese momento se convierte en un libro electrónico. Los datos del PDF son casi los mismos que los del libro en físico, solo varían porque no va a tener editorial, ¿sí? Por ejemplo, sigue habiendo el autor es primero, empezando por su apellido, inicial del nombre, el año entre paréntesis, el título del libro. Después de eso, como no va a haber editorial y muchos de ellos tampoco tienen lugar, únicamente se va a poner la palabra recuperado de, seguido de la dirección electrónica. Nosotros también nos podemos encontrar en el internet revistas electrónicas. Las revistas electrónicas, ejemplos de ellas tenemos Cielo, Redalyc, ¿sí? Que son páginas que se dedican a producir artículos científicos. Si nos encontramos con una revista electrónica, los datos van a ser exactamente los mismos, con la diferencia de que, por ejemplo, vamos a tener que poner el título del artículo, aparte del título de la fuente o revista, y vamos a tener que poner también el número de revista y las páginas de donde se tomó esa información, o sea, de la página 30 a la página 50. Y los datos son como lo presentamos en la ficha amarilla: nombre del autor, título del artículo, título de la fuente, que es la revista,
el número de la revista, porque ahí sí, por ejemplo, dice número 45, número 70. Después hay que poner las páginas que van a componer ese artículo, de la 73 a la 98. Y ya lo saben, cuando es de un medio electrónico, tenemos que poner la palabra recuperado de, seguido de la URL o dirección electrónica. Y pues el lugar de donde es más fácil tomar información, que son las páginas web. Hay que ser muy críticos a la hora de elegir una página web, ¿sí? No elegir páginas como Rincón de Vago, Monografía, sino elegir blogs o elegir páginas que tengan autoridad o tengan algún prestigio. Los datos, pues les digo, no van a variar al inicio: nombre del autor, empezando por apellido, inicial del nombre, el año debe de estar entre paréntesis, título del artículo, porque las páginas web, uno es el título de la página y otro es el título del artículo, la URL de la página y la fecha de consulta. Aquí va a ser muy importante que nosotros diferenciemos la fecha de consulta que el año. La fecha de consulta se refiere al día en que yo hice la consulta de esa página web. Por ejemplo, si yo mañana hago una ficha, yo le voy a poner 21 de septiembre del 2020. Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de una ficha. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, no tiene autor. Entonces recuerde que una de las reglas es que si no tiene autor, se pone el título del artículo. Obviamente después viene el año. Y cuando vamos a poner la página web, tenemos que poner la palabra en Ciudad Seva, en Wikipedia, en Rincón del Vago, ¿sí? Después de eso viene la dirección electrónica, ya saben, con la palabra recuperado de. Y al final se pone la fecha en que yo me metí a la página electrónica a buscar la información. Otras referencias que nosotros vamos a tener y que únicamente las voy a mencionar y que pueden pausar el video en el momento que ustedes quieran son las revistas físicas, ¿sí? Que aquí lo rescatable podría ser que aquí, por ejemplo, se pone el volumen de la revista y el número de la revista. De videos pueden ser documentales, videos de YouTube, películas, ¿sí? Y pues aquí, por ejemplo, en los videos se pone la fecha completa y entre corchetes, después del título del video, se debe de poner archivo de video para hacer referencia a la fuente. En audio, los audios pueden ser podcasts, ¿sí? O canciones también pueden ser. Igual, lo rescatable aquí es que también se pone entre corchetes la fuente, que es CD o podcast, etc. También se pueden hacer referencias de redes sociales como Instagram, como Twitter, como Facebook, ¿sí? Y aquí es importante que pongamos la fecha completa, la fecha completa de publicación y, por ejemplo, que únicamente pongamos las 40 primeras palabras del tweet o del post de Facebook o del post de Instagram, ¿sí? Y que pongamos entre corchetes la palabra tweet o la palabra post en caso de Facebook. Y pues obviamente seguido de la página electrónica. En caso de que nosotros, por ejemplo, pongamos un esquema o pongamos una imagen, tenemos que también hacer referencia a de dónde la hemos tomado. ¿Por qué? Porque si no estaríamos cometiendo plagio.
Es decir, si vamos a tomar algo de la red, debemos de darle crédito a la persona que lo creó. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, pues igual se ponen los datos dependiendo del documento que se haya tomado la imagen. Si, por ejemplo, yo tomo la información de un libro, se hace con la forma de referencia de un libro. Si yo lo tomé de un video, se hace con la forma de referencia del video, etc. Bueno. Ahí les dejo un link que voy a dejar obviamente en el primer comentario del canal de YouTube, en donde van a encontrar una liga que los va a llevar a información extra. Si por ejemplo no encuentran de la fuente de donde tomaron, ahí hay ejemplos. Vamos a hacer ahora una actividad, ¿sí? En esta actividad van a realizar una referencia bibliográfica con cada una de las siguientes páginas web. Después las van a ordenar de manera alfabética en forma de una bibliografía. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Aquí, pues yo ya realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6 referencias bibliográficas en formato APA. Ya saben, apellido del autor, inicial del nombre, año, título del artículo si hay, título de la fuente, ¿sí? Editorial si hay, lugar si hay, página si hay, referencia bibliográfica, URL en caso de que sea electrónica. La bibliografía, ¿sí?, es poner esas referencias bibliográficas, pero ordenadas de manera alfabética. Por ejemplo, yo empecé con Busquet porque es la B, luego seguí con Centro de Investigaciones Sociológicas, es la C, Col es la C, Histórica es la H y terminé con Sureda, que es la S. ¿Sí? Entonces, hacer una bibliografía es poner todas las fuentes que yo ya hice en las referencias, pero ordenadas alfabéticamente. Aquí en esta página yo les voy a dejar todas las referencias que ustedes las páginas electrónicas de donde ustedes van a sacar la información para hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 referencias. Es decir, que en el documento de Google ustedes van a tener que ponerme 8 referencias bibliográficas de manera ordenada alfabéticamente, ¿sí?, en formato APA. Si tienen alguna duda, ya saben, mándenme un correo electrónico alejandra.davalos@ateneoselayense.edu.mx.